episodio número 2830. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este lunes 17 de junio, avanzando en el marco de esta lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. Esta semana estamos abordando una lección maravillosa. Ayer, o en la parte de sábado y domingo, estuvimos viendo lealtad a Dios y a su palabra, además de escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien habló de la autoproclamación bíblica. Y hoy vamos a continuar con este tema, sellados para el cielo. Hoy no hay comentarios, tal y como se lo habíamos mencionado, pero sí, el día de mañana martes, con la ayuda del Señor, vamos a tener un comentario poderoso, además de ver algunas connotaciones, porque estuve hablando directamente con Omar y él me dijo que abordara una parte muy importante de la gematría del asunto del 666. Así que mañana la lección va a tener un contenido especial, adicional. Por lo tanto, animamos a que lleven la secuencia. Hoy vamos a ver este tema, sellados para el cielo, y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos hables y cada uno de nosotros junto a nuestra familia seamos los que apliquemos todo esto que tú nos has de enseñar. Bendícenos y dirígenos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sellados para el cielo. En la crisis venidera relativa a la adoración, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas. Y yo digo 1000 veces gloria a Dios, como hubiese dicho Mar, porque la verdad es que en un mundo tan polarizado, en un mundo tan extremista como el que vivimos, donde la persona o se va al legalismo, diciendo no, porque hay que vivir una vida de santidad, y se vuelve un ermitaño y empieza con locuras, o por otro lado se va al libertinaje. El hecho de que haya un pueblo al final del tiempo que cumpla con las características de Apocalipsis 14:12 nos llena de alegría y deseo de ser parte de ese grupo. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pueblo estará sellado por el Espíritu Santo, tal y como dice Efesios 4:30, Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no podrá ser movido por ese sello que ya tiene este pueblo, obviamente. En la antigüedad, los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales. Eran una marca distintiva y personalizada, puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de Dios revelada en su ley. Cabría esperar que el sello de Dios estuviera incrustado en su ley.
para eso, ¿verdad? Vamos a comparar también lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 16, Isaías 8, 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahí está dando una especie de estocada, una especie de adelanto que es evidente que si para todos los documentos de valor hay un sello, pues para darle vigor a la ley de Dios tiene que haber un sello. Ahora vamos a ver directamente en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, qué elementos de un sello contiene el mandamiento del sábado. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Ahora veamos entonces qué elementos de un sello contiene el mandamiento del sábado. Todo sello tiene que tener 3 cosas. Tiene que tener el nombre de la persona, tiene que tener la jurisdicción que gobierna y tiene que tener el cargo de esa persona. Por ejemplo, el sello del presidente de República Dominicana, por poner un ejemplo, tiene que tener el nombre, Luis Abinader, es en este caso. Solo a manera de ejemplo. En el caso de lo que sigue sería el cargo, presidente, la jurisdicción, República Dominicana. Lo mismo haga en su país, sin importar cuál país sea. Va a ser el mismo elemento que tiene que contener si es un sello del presidente de su país o si es el sello de cualquier institución, tiene que tener esos 3 elementos. Entonces, ¿qué 3 elementos vemos aquí en relación a la ley de Dios? Que tiene primero el nombre, Jehová. Segundo, tiene el cargo, creador, y la jurisdicción que gobierna el cielo y la tierra. Aquí tenemos 3 elementos de un sello auténtico. Número 1, el nombre de a quien pertenece el sello, el Señor tu Dios. Número 2, su título, el Señor hizo, o sea, el creador. Y su territorio, repetimos, el cielo y la tierra, el mar y todos los que ellos contienen. La Biblia a veces llama sello a una señal, tal y como dice Romanos capítulo 4 y el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y esto es interesante porque cumple exactamente lo que dice la Biblia, de que al sello se le llama una señal, un distintivo. Las 2 palabras son intercambiables. La palabra señal o sello de Dios en el corazón de la ley de Dios es el sábado, el cual está en el centro del conflicto final de la adoración. Y yo quiero que usted se ponga a analizar. Aquí no estamos diciendo que el sábado es el sello de Dios únicamente, sino que el sábado es el sello de Dios en la ley, tal y como está descrito dentro de ese documento. O sea, si tú eliminas el sábado de la ley de Dios pierde el valor,
porque no tiene esos tres elementos. ¿Te das cuenta? Por años, los cristianos que han sido quizá muy sinceros, muy abiertos, han estado guardando el domingo, según ellos, ¿verdad? Porque la teoría que yo tengo es que el que no guarda el sábado no guarda ningún día. Esa es mi teoría. Y lo tengo, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que yo he visto, tengo alrededor de 20 años en la iglesia, lo que yo he visto es que el que no guarda el sábado no guarda ningún día. Entonces, muchos hermanos sinceros, de buen corazón, ellos pretenden guardar el domingo, dicen guardar el domingo o dicen guardar otro día de la semana, pero la realidad es que ninguno de ellos está obedeciendo el mandato divino, porque Dios a nadie le mandó a guardar otro día. Eso fue, ya ustedes saben, la iglesia romana quien promovió eso, Constantino y todo lo demás, pero aquí la lección está siendo clara. El sábado es el sello en el corazón de la ley. El sábado no es únicamente el sello, porque el sello tiene que ver con varios elementos, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la ley de Dios, y obviamente el sábado es lo que le da vigor a esa ley, y todo esto nos lleva a entender que es un afianzamiento en toda la verdad, tal y como dice el libro de El evento de los últimos días, en la página 223, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo que tiene que ver con el sellamiento. El capítulo que tiene que ver con el sello de Dios habla de que es un afianzamiento en toda la verdad, no en parte de ella, no en lo que me conviene de ella, no en lo que yo adquiero como bueno y válido de ella, porque al final ninguno de nosotros tiene la autoridad la tiene Dios de decir qué se guarda y qué no, qué se obedece y qué no. Entonces, como al final del tiempo, todo esto tiene que ver con la adoración, por eso es tan importante entender el papel que juega el sábado en medio de su ley. El papel que juega el sábado, vuelvo y repito, es de darle valor a esa ley. Si tú le quitas el sábado, por más buenas intenciones que tú tengas, tú no estás guardando la ley de Dios completa. Tú estás guardando lo que tú quieres de ella, pero no lo que Dios dice. Se nos invita a comparar Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 y 2, además de Apocalipsis 14, 1, con lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17, donde se recibe el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Por qué crees que hay diferencia? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues voy a leer la misma versión de la Reina Valera en estos capítulos, el capítulo 7, 1 y 2, y el capítulo 14, 1, pero luego voy a leer la Reina Valera contemporánea para el siguiente texto de Apocalipsis 13, 16 y 17. Lo voy a hacer así por un asunto de facilidad, porque como siempre uso la versión electrónica, en este caso la versión electrónica no me está dando ese último texto, pero igual no hay diferencia entre una versión y otra. Es la misma Reina Valera, lo único que esta es la Reina Valera contemporánea, la que voy a leer a continuación cuando lea el capítulo 13, versículos 16 y 17. Apocalipsis 7, 1 y 2 y 14, 1 en la Reina Valera del 60. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz
a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 14:1. Lo que leí anteriormente, Apocalipsis 7:1 y 2. Apocalipsis 14:1 establece: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y aquí sí, como les mencioné, leo para ustedes la Reina Valera contemporánea. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿dónde se recibe el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Por qué crees que hay diferencia? Esto es sumamente interesante porque aquí habla de que el sello de Dios se recibe en la frente. O sea, que el pueblo de Dios, cuando es sellado, recibe la marca en la frente. Y luego entonces dice que la marca de la bestia se recibe en la mano o en la frente. Entonces, ¿por qué crees que hay diferencia? Si yo lo digo, creo que de verdad sería algo novedoso para ustedes, porque para mí mismo está siendo novedoso. El hecho de que sea en la mano o en la frente indica que es algo que no solamente está en la mente, porque entiéndase, cuando se habla de frente, se está hablando de la mente. Se está hablando de lo que podría decirse lo que está detrás de la frente, que es el cerebro. ¿Por qué hay diferencia cuando se habla del sello de Dios en la frente? Porque el ser humano, cuando acepta la voluntad divina, la tiene presente en su mente. Y en el caso de cuando se habla de la marca de la bestia, no solamente la tiene presente en su mente, sino que también la lleva a la acción con la mano. Esa es la parte novedosa. Creo que hay diferencia, porque en el caso de la justicia propia, esa es la justicia que usted trabaja. Usted trabaja para tratar de ganar la salvación y trabaja en contra de lo que Dios dice. Por lo tanto, en ese sentido, la mano, a mi entender, tiene que ver con que la persona lleva a la acción la justicia propia y por lo tanto quiere guardar el día propio, el día que Él dijo, no el día que Dios dijo. Entonces, yo estoy diciendo esto y créanme, yo nunca había dicho esto, pero es una comprensión que estoy teniendo de las Escrituras a raíz de esta pregunta. Entonces, ¿qué dice el autor? El autor menciona que el sello de Dios se coloca en la frente. Hasta ahí estamos sin ningún inconveniente, ¿verdad? La frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente, lo mismo que le había mencionado. La marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano, lo que indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de Satanás, o bien se conforma a la falsa adoración para evitar ser asesinada. Ahí está el elemento que él mencionó. No mencionó lo mismo que yo dije en esa parte de que lleva la acción y de la justicia propia, pero igual ambos elementos no tienen ningún problema. Usted puede tanto anotar lo que yo mencioné o mencionar simplemente lo que dice el autor,
que en la frente o en la mano indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de Satanás. Se sigue mencionando que el diablo, por otro lado, odia a los que obedecen a Dios. El gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, es decir, Satanás, declara la guerra al remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tal como dice Apocalipsis 14:12. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Dios. Se hace la pregunta final: ¿por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparado cuando llegue la crisis final? Y esta pregunta me gusta mucho porque yo siempre he analizado lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 11. Vayamos ahí rápidamente. Todavía hay un poquito de tiempo. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 11. Y ustedes verán qué relación directa tiene con lo que se ha preguntado aquí. El 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Ahí está básicamente lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 11, que es una clave para entender esta pregunta. Esta pregunta dice: ¿por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparado cuando llegue la crisis final? Este texto que yo leí, Apocalipsis 22:11, está hablando del cierre del tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que si diariamente tú estudias la palabra de Dios, si diariamente tú buscas al Señor, si diariamente tú tienes un encuentro personal con Dios, eso no va a cambiar nada. El hecho de que venga la crisis venidera, el hecho de que se acabe el tiempo de la gracia, el hecho de que ya no haya, entre comillas, más intercesión, porque eso yo tengo que analizarlo muy bien. Yo no creo que yo prescindo nunca del Salvador. Entonces, quizás no hemos entendido bien el tema del cierre de la gracia, pero aquí lo más importante es entender que la fidelidad diaria al Señor es un estilo de vida. Nada va a cambiar cuando se acabe el tiempo de la gracia. En el tiempo de Noé, cuando se cerró la puerta, que no llovió durante 7 días, durante esos 7 días no cambió nada de lo que había pasado anterior a esos 7 días. Anterior a esos 7 días, todo el mundo no creyó, excepto 8 personas. Y esas 8 personas estaban adentro del arca. ¿Estaban salvas esas personas que estaban en el arca, sí o no? Claro que estaban salvas. ¿Estaban perdidos los que estaban fuera del arca? Claro que estaban perdidos. Ellos no sabían que estaban perdidos. Y los salvos, de hecho, no sabían que estaban salvos porque ellos confiaron en Dios, pero no tenían la seguridad porque el diluvio no había caído. Lo que yo quiero decir es que si tú desde ahora practicas un estilo de vida diariamente buscando e invocando al Señor y aplica lo que dice Romanos 12:1, amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, diario, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra diario la puse yo para que ustedes entiendan, pero igual el culto racional o el culto continuo, que es lo que estamos diciendo, te habilita para recibir diariamente la gracia de Dios. Entonces yo no creo que hay miedo, ni que hay problemas, ni que, cuando el Señor venga no vamos a estar preparados, tenemos que hacer más. No, hermano, deje de estar poniéndose nervioso y queriéndole seguir el jueguito al diablo. Es el enemigo que nos hace y nos incentiva para comprar crisis venidera, para comprar aflicciones. No le compre esa idea al enemigo, no la acepte. Deje que Dios sea Dios en su vida. Olvídese de los demás.
Deje de estar pensando, ay, ¿tendré yo el sello de Dios o no lo tendré? Si usted tiene un afianzamiento en toda la verdad, en lo que tiene que ver con la ley de Dios completa, incluyendo su sábado, si usted está luchando por su salvación con temor y temblor, buscando la ayuda, la guianza del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, si usted tiene un afianzamiento en la palabra de Dios, que es la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si usted tiene a Jesucristo como el centro de su vida, el cual es el camino, la verdad y la vida, usted está más que preparado en cuanto al sello divino. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Apocalipsis nos habla de este sello final, de este sello que tiene que ver con la adoración, y obviamente Apocalipsis va complementado con lo que dice Éxodo 20, del 8 al 11, que habla de los elementos que contiene el mandamiento del sábado en función del sello de la ley. No es que el sábado, vuelvo y repito, únicamente sacado por las greñas, como dirían, ¿verdad?, en algún buen adagio popular. No se puede venir y decir, el sábado es el sello de Dios. Nada más. No, señor. El sábado es lo que da valor a la ley de Dios. Es un sello dentro de lo que sería el sello o la señal distintiva. Usted tiene y yo tengo que obedecer todos los mandamientos de Dios, no el sábado nada más, porque si yo guardo el sábado y estoy mintiendo, tratando de querer coger un beneficio del gobierno, robando por ahí, óyeme, yo no voy para el cielo con esa actitud. Si yo vengo y estoy violando el otro mandamiento de estar mirando a una mujer que no es mi esposa para codiciarla, óyeme, yo estoy violando la ley de Dios. Por más sábado que yo guarde, eso no me vale. Yo necesito tener un afianzamiento en toda la verdad para que tanto Jesucristo sea la verdad en mi vida, sea el Espíritu Santo el sello de la verdad, y también sea la ley de Dios la verdad, junto con esto que yo he mencionado, que también la palabra de Dios sea la verdad en nuestras vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque una vez más nos ilustras y nos enseñas lo que necesitamos para estar preparados en cuanto al sello divino. Ayúdanos, oh Dios, para ser sellados cada día más. Si todavía no lo hemos hecho, que desde en este momento en adelante tú pongas nuestros nombres en el libro de la vida y del Cordero. Y si estamos violando tu ley, ayúdanos, oh Dios, para arrepentirnos de todo corazón y poder obedecerla de ahora en adelante. Que nada ni nadie nos impida poder guardar el sábado como séptimo día de la semana, como el verdadero día de reposo, y que también, junto con el sábado, guardemos también los otros 9 mandamientos, que podamos estar afianzados en tu palabra, afianzados en el Espíritu Santo, el cual es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, para que así como dice tu palabra, Él sea el camino para llegar a la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes, a quien adoramos. Y recuerden que vamos a estar hablando acerca de la gematría. La gematría, para darles un adelanto, es como una especie de calculación que se hace, el asunto del vicario Filii Dei. Yo voy a explicar eso, pero voy a explicarlo en función de lo que dice la Biblia,
no de lo que usted quizás ha escuchado anteriormente, porque yo se lo digo, yo fui formado en este concepto del asunto de calcular las letras y llegar al 666, pero la verdad es que la Biblia habla más que eso. No se trata de gematría, pero escuche el tema de mañana para que de esa manera pueda entender un poquito más. Recuerden, todo esto está en el marco de la lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. Tal y como se lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Recuerden ponerle el +1 a aquellos que nos siguen de diferentes países y están deseosos, ¿verdad?, de participar, de mandar un audio o de reportar su sintonía. También estamos disponibles a través de YouTube. Sigan compartiendo, síganle dando like a la página o al canal, mejor dicho, de Omar Medina, el cual ya está creciendo por la gracia de Dios, y es también gracias a ustedes que siempre nos sintonizan, quizás por esa vía, o no importa que nos sigan a través de cualquier podcast. Sigan compartiendo estos audios para que cientos y miles de personas sigan recibiendo la bendición y se cumpla que este ministerio sea audios de bendición para sus vidas. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.